Pues ya estamos en la recta final de A Contragolpe, y si estamos recomendando libros de Oaxaca y con temas oaxaqueños, creo que uno de los básicos para este tiempo y más actuales es Oaxaca Espacios Culturales, como una recopilación y una muy bien lograda selección de temas y de autores oaxaqueños. No sé, arquitecto, ¿usted qué piensa? Sí, es muy importante recopilar lo que algunos autores han escrito y que andan desperdigados por ahí, pero también tener el ojo crítico sobre lo que se publica. Y afortunadamente este libro contiene una muy excelente selección, que además, como tuvo su versión en audio, ¿no?, para radio, que algún día yo creo que con la tecnología uno va a poder comprar el libro y tener el CD, o al revés, comprar un nuevo CD y viene el libro. Es de los libros que se van a consultar a lo largo de los años, es de los libros de referencia, porque el maestro Guillermo García Manzano, como otros que se han dedicado a hurgar, mencionábamos hace rato a Jorge Efrén Rojas, que desgraciadamente falleció antes de que le tocara, y que dejó una muy buena recopilación de la historia de Santo Domingo, pero no solo el templo en sí, sino, como ya lo mencionó, el contexto, la historia, hasta la cuestión de la negritud. Yo creo que eso no le debe haber gustado mucho a los sacerdotes por ahí, pero es como esclavitud. Él se fue a las fuentes y recopiló, porque pues él no era un historiador, pero un buen recopilador. Claro. Entonces este libro, y otro que promovió también el maestro Guillermo García Manzano, que es Centeotl, que lo tenemos por aquí en el escritorio, que es en parte recopilación, en parte es investigación, en parte es entrevista, en parte es redacción libre, pues son obras que ya corresponden a una nueva metodología que podría caer en lo que los historiadores llaman la microhistoria, aquella que va a la gente o al hecho, pero al hecho narrado e interpretado, porque a los que hemos venido mencionando, algunos de los de antes, son narradores poéticos, te dicen cómo era la ciudad desde su perspectiva emocional, quizás sin fuentes, y a veces traen imprecisiones. Pero bueno, no estamos aquí para criticarlos, así escribían antes. Y así contribuyeron. Así dejaron su constancia de lo que ellos vieron, cómo lo vieron. Sí, claro. Ahora la metodología es diferente. Nosotros tenemos aquí en la lista, por ejemplo, un libro de Salvador Sigüenza y Daniela Trafano, que son historiadores ambos, que tienen una metodología diferente y que a veces precisamente por la metodología suelen ser menos emocionantes. La gente lee con más facilidad algo que te emociona, como sería el caso de estos libros. Que te conecta. Sí. ¿Te refieres a 1932? 1932. Sí, es un libro muy bueno, ¿no? Que es un año que explica muchas de las cosas que actualmente vivimos en Oaxaca. Claro. Pero la perspectiva del historiador, pues es el científico del tiempo. Y en cambio del poeta, te habla pues lo mismo de que pasó una mariposa alegrándole la vista, ¿no?, que lo que efectivamente está pasando con datos y fechas. Entonces yo creo que este libro es una cadena que une la forma de escribir de antes, los formalismos románticos del siglo XIX, con el tecnicismo metodológico del siglo XX. Sí. Para el siglo XXI yo creo que ya se va a hacer otra cosa más audaz o más profunda, o todavía más corta, más de nicho de mercado. Para los lectores del siglo XXI, que tal vez estemos hablando de una generación que busca cosas todavía más sintetizadas, más breves, y más gráficas. Bueno, más en ese ¿no? caso creo que es indispensable los barrios de Oaxaca de tu hermano. Bueno, hay una muestra de un libro que además es libro objeto. Claro. Absolutamente. El libro objeto quiere decir que el libro te da sorpresas, lo abres y no son hojas. Salen postales y salen separadores y salen tarjetas postales y dentro de ella hay entrevista y fotografía. Es muy dinámico. Es una belleza, sí. Pero en papel. Pero impresa, sí, es muy bello. Y sucede también, por ejemplo, con el recorrido que hace la arquitecta Dora Cecilia Cebes, recorriendo las casas de Oaxaca. Y los barrios, por ejemplo, Patrocinio Mi Barrio, cuando uno lo lee, lo que está describiendo es la dinámica del barrio y la calle donde ella creció. Y su emoción. Claro. Y su emoción. ¿Quién vivía? ¿Qué me contaron? Hasta suelta uno que otro chismecito de la familia en esa casa, como si lo estuviéramos platicando. Y no deja de tener el rigor del ojo de una mujer cuya disciplina es la arquitectura.
Fíjense que los libros de ella, como los de Claudio Sánchez, tienen la virtud de tener sus propias fotos, su propio texto, eventualmente sus propios chascarrillos, su propia poesía, su propia entrevista. O sea, son libros muy artesanales, pero que mezclan esta visión provinciana de lo artesanal y que yo me llevo con el panadero, yo me llevo con la señora que cuida la portería, yo me llevo, y dan ese testimonio, pero dentro de una metodología contemporánea. Sí, y ese es su valor. Bueno, ese es el gran valor. Hay otros libros que son escritos allá en el siglo XIX o principios del XX y que son maravillosos. Ahí tenemos Los indios oaxaqueños y sus monumentos de Manuel Martínez Gracida, una obra muy bella, por cierto. O tenemos Los hombres que dispersó la danza, de Andrés Enestrosa. Y bueno, si pudiéramos aquí decir tantos títulos y tantos autores, la verdad es que tener una biblioteca de autores oaxaqueños es un reto, ¿eh? Es un reto. Fíjense que hace muchos años, cuando a mí me tocó presidir una asociación de impresores en Oaxaca, y tratábamos de medir el impacto de Oaxaca en la cultura nacional, no logramos hacer esa medición, pero solo en aquel año que hicimos el informe se habían presentado en Oaxaca, por casualidad, 365 libros ese año. Fue más o menos 1993 o 94. Yo estoy seguro que ahora se presentan más. Quiere decir que Oaxaca es capaz de producir un libro por día, como mínimo. Sí, es cierto. ¿Qué ciudad del mundo lo hace? Ándale. Quizá Buenos Aires, quizá Barcelona, quizá Beijing. O sea, Oaxaca se codea porque hay ciudades que nunca en su vida han publicado ni un libro, ni una revista, ni una nada. Y aquí a la semana estamos hablando de qué libro van a presentar y está yendo. Pero es casi uno por día. Y no hablo de libros de texto, de los que se imprimen por gobierno obligatorio. Hay poesía, investigación, crónica, hay hay de todos los temas. Hay hasta obras teatrales, claro, maravillosas, guiones. Yo recuerdo mucho a Luz María Servín escribiendo, pues era una persona metida en el teatro y escribió cosas maravillosas. Sí. O bien, si queremos también irnos a otros niveles de personas que escriben muy bien, pero que realizan una investigación escrupulosa, pues ahí tenemos a Guilo, arzobispo terrateniente de Manuel Esparza. Sí. Bueno, también hizo Santo Domingo Grande, el Grande, una mega investigación sobre Santo Domingo, además de que él estudió a las monjas, estudió a las señoras beatas, estudió a las prostitutas. Los libros de Manuel Esparza ya son referencia. Oiga, es que a mí se me está ocurriendo que como no tenemos que hacer, debemos hacer un círculo de lectura de autores oaxaqueños. Como un club así bonito, y el público que se quiera unir con mucho gusto, que pudiéramos sesionar una vez al mes, sobre estos autores, porque realmente hay mucho de dónde escoger y hay mucho para conocer Oaxaca a través de estos textos. Y perdónenos, nos quedamos cortísimos, pero cortísimos, porque la verdad es que tantos libros de autores tan valiosos, tan importantes, y que no pudimos, por los cuantos minutos que tenemos al aire, mencionar. Yo me acuerdo también de algunos escritos de Carlos Lira Vázquez sobre la ciudad de Oaxaca, muy hermosos, no, definitivamente, pero no sé, ¿no? Otro arquitecto, Hugo Altamirano, que falleció también antes de tiempo, presenta 2 libros interesantísimos, que hasta es una diversión leerlos, Casos y cosas de Oaxaca, qué bonito, donde habla de ese cañón que le regalaron a la Virgen de la Soledad y mil cosas. Bueno, es súper divertido y eso lo ven en las papelerías actuales, ¿no? Y el mundo, el Oaxaca que conoció Morelos. Es muy interesante. Y ese es un fascículo delgadito, pero precioso. Explica la historia tan fácil, entonces ya entendí. Pero no solo el cómo llegó a la cuestión militar, sino a la parte política, toda la influencia que él tuvo en 3 meses, lo que hizo aquí, y cómo los recursos de Oaxaca, la cochinilla, el oro y lo demás, financiaron la guerra hasta lo que era México, ahí arriba del Río Bravo. Como México y todo, por ahí llegaban los recursos oaxaqueños. Y el periódico que se generaba aquí, ¿no? El de Bustamante, Correo del Sur, llegaba hasta por allá. Oaxaca tuvo una muy fuerte influencia. Y ahí se ve ese libro en 3 patadas, decimos, muy, muy sencillo el libro. Y hay autores en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, acaba de morir uno que es maravilloso. Macario Matos era más... Víctor de la Cruz. Víctor de la Cruz. Macario Matos más bien era poeta, ¿no?
y Víctor de la Cruz es maravilloso. Víctor de la Cruz, cosas un académico de talla nacional. Sí, ese hombre se le sintió mucho. Bueno, y uno de los ismeños, por ejemplo, Manuel Marcus Manso, poeta, que está coordinando con nuestro historiador Paco Pepe, Francisco José Ruiz Cervantes, la colección 15 letras, que se consigue actualmente en la Universidad Benito Juárez, y que ahí es reedición, es reimpresión, un poco lo que hicieron con estos libros de rescatar del pasado poesía, crónica, historia, leyenda, biografía, en 15 letras, A, B, C, D, E, y con ese pretexto son libros muy legibles. Sí, muy sencillos de leer, muy digeribles. Fabulosos. Y bueno, está la obra de Guillermo Rosas Olaegui, La vida de Oaxaca en carnet del recuerdo, que también narra cómo era Oaxaca, y cómo los muertos, y cómo la Semana Santa. Javier Castro Mantecón, cuyos descendientes se han dedicado en las redes a difundir fragmentos de la obra de su padre, porque escribió sobre el folclore de Oaxaca, pues también con el corazón. Más que nada. Con el corazón, y bueno, fue el primer cronista que tuvo oficialmente Oaxaca. Había otros, ¿no? Pero oficialmente nombrado por el municipio, creo que fue el primero. Y yo creo que lo que tienen en común todos estos libros que hemos mencionado es que se pueden leer por el puro gusto de leer, o sea, se pueden leer de manera placentera, para disfrutar. No es la lectura que tenemos que hacer porque tenemos que cumplir con un trabajo, sino son lecturas que se pueden hacer en familia, que se pueden comentar en círculos de amigos, que nos pueden servir para dar introducciones en nuestros escenarios culturales, en cualquier actividad que tengamos. Consultarlos, nos pueden regalar momentos de tema de Oaxaca, de esos que necesitamos tanto en nuestra ciudad, ¿no? Y si bien hay libros en forma, también hay pues discursos, artículos para revistas, etcétera, que verdaderamente marcaron también pues el nivel de cultura que tenían nuestros paisanos de antes y de ahora. Yo veo, por ejemplo, a una persona que escribió muchísimo, que fue Hernández Sanabria, que además con una elegante pluma, ¿no? Y como Hernández Sanabria, bueno, pues había otras personas también muy metidas en lo que se refiere a articular, los que formaron una asociación ahí en México de oaxaqueños y crearon una un periódico, Estudiantes, y había otro que no recuerdo ahorita, pero era una agrupación que inclusive lamentablemente no se admitió por causas no políticas, sino no se admitió porque tenía cierto nivel, que estuvieron integrados por una serie de personas, Manuel M. Palacios, Hernández Sanabria, etcétera, y que al momento en que se fueron quedando quietos, al momento que se quedaron quietos para siempre, pues lamentablemente ya se perdieron esas publicaciones o esas aportaciones. Hernández Sanabria, mejor dicho Manuel M. Palacios, se trajo la venta de unos terrenos que habían comprado en México para la casa del oaxaqueño y los entregaron aquí, no recuerdo a quién, pero los entregaron para hacer también obra cultural. En fin, pues ya es cosa de nunca acabar. Ahora hay libros interesantes que no son exactamente novela y esto. Acabo de ver en el Archivo General del Estado uno de mapas, que es un fascículo. No recuerdo quién lo compiló, pero creo que tiene la introducción de Paco Pepe, Francisco José. Y lo interesante de los mapas es que aparecen cosas como una que me encontré, que abre un mapa que se despliega en 2 hojas, que es el primero que tiene anuncios comerciales, y tiene una foto de un patio interior de Santo Domingo con una flecha, que dice, por aquí bajó Porfirio Díaz. Qué bonito. A liberar a Antonio de León. Y ahí está uno bien. Sí, de veras. Ya se fui a Santo Domingo a checar la ventana. Pues ya esperamos que les haya gustado mucho este espacio, este programa, con la ventaja de que ahora lo pueden compartir y que lo pueden disfrutar todas las veces que quieran. Muchas gracias por ponernos atención, muchas gracias por su presencia. Gracias al arquitecto Prometeo Sánchez Islas por todo lo que nos compartió y como siempre gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, gracias Eder San Germán en esta ocasión en la cámara, gracias Leo Vargas en los controles técnicos y bueno, no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo nosotros vamos a Contragolpe. Y esperemos que el próximo domingo nuevamente sintonicen estas mismas frecuencias en punto a las 10 de la mañana
donde llevaremos a sus hogares otro mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.